fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Buena parte de las noticias que llenan, que impregnan, que inundan la madrugada de este jueves 12 de marzo tienen que ver con el tema salud, básicamente con la pandemia de coronavirus. Las imágenes, las informaciones, los gráficos, las afirmaciones de diversos expertos no necesitan ningún elemento adicional para ocasionar preocupación y ciertamente alarma. No alarmismo, alarma. De hecho, el director general de la Organización Mundial de la Salud, al hacer el anuncio de que decreta, de que describe como pandemia lo que está ocurriendo, expresa su preocupación por la inacción de gobiernos y de países enteros frente a la amenaza. En el caso venezolano, todos sabemos cómo tenemos nuestro sistema nacional de salud, la situación de gravedad en que se encuentra, no solamente frente a la amenaza del coronavirus, sino frente a diversas cosas que estaban superadas desde hace medio siglo y que ahora han resurgido. Hay un drama particularmente duro, el drama de nuestra niñez. Hoy está convocada una movilización de toda la sociedad venezolana en respaldo a los niños y a las madres del Hospital JM de Los Ríos. El Hospital de Niños JM de Los Ríos, nave insignia de la pediatría venezolana. Por eso buscamos criterio experto para que nos ubique en cuál es el contexto de esta protesta. Y nadie mejor que el doctor Uníades Urbina, que fue director del Hospital JM de Los Ríos y actualmente es presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Muy buenos días, doctor Urbina. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el estado actual del JM de Los Ríos? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad frente a esta realidad? Le escuchamos. Buenos días, Chulo. Muchísimas gracias por esa llamada solidaria. Sí, como tú bien has dicho, el estado de salud de toda la población venezolana es deplorable. Los hospitales donde la gente debe ir a buscar salud y mejorar sus condiciones, cuando llegan a los hospitales se consiguen unos hospitales destartalados, sucios, sin los equipos necesarios para hacer diagnóstico, para hacer tratamiento. Hay en los hospitales venezolanos para dar una dieta adecuada a los pacientes de acuerdo a patología y a edad. Y específicamente en el caso del Hospital de Niños, como tú bien lo dices, el hospital insigne de la pediatría venezolana y de la pediatría latinoamericana está en unas condiciones que se mantiene abierto básicamente por la mística del personal que hace vida en ese hospital. En ese hospital no hay agua suficiente, no hay implementos, cloro para lavar los pisos y las paredes. Uno entra al hospital y ya nota desde el comienzo la suciedad en las paredes. Un hospital que tiene más de 4 años sin rayos X, un hospital que no tiene el tomógrafo funcionando ni el resonador hace 6 u 8 años. Los equipos de laboratorio para hacer diagnósticos bacteriológicos no funcionan, apenas se pueden hacer 3 exámenes, que es orina o hematología y de forma alterna, cuando antes hacíamos hasta 21 tipos de exámenes en ese laboratorio. Sigue el déficit 75% de los insumos médicos. Y a propósito de los insumos médicos, que equivalen medicamentos y medidas de protección, guantes, batas, no tenemos suficiente para lo que normalmente se hace en el hospital y medianamente, imagínense ustedes, si llegara el coronavirus a Venezuela, que el 1% apenas de la población que está afectada
está a nivel mundial es niños, pero hay la posibilidad de que nuestros niños se enfermen. ¿Y a dónde van a ir si además se cerró la terapia intensiva hace 15 días? Y todo esto estuvo por desidia del ente gubernamental que se llama Ministerio Popular de la Salud, para atender la salud y tener los hospitales de una forma adecuada, de una forma digna para los pacientes venezolanos. Estamos hablando con el doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y exdirector del Hospital JM de los Ríos. Este hospital va a ser hoy epicentro de la protesta ciudadana en solidaridad con los niños venezolanos. Quisiera que nos indicara usted, doctor, si esto que está ocurriendo en el JM de los Ríos es producto de algún designio particular, de una venganza particular contra esa institución hospitalaria, o es parte de lo que está ocurriendo con las unidades de cuidado intensivo en pediatría en prácticamente todo el país. ¿Cómo están? Si así está el Hospital JM de los Ríos en Caracas, el Hospital de Niños de Caracas, ¿cómo están las unidades de pediatría en el interior, en la Venezuela profunda? Muy mal, sí, pensamos que además de la desidia es como la intención de que todas las instituciones colapsen en este país como de hecho están. Y lo que siempre digo, lo que sucede en el Hospital de Niños, todo eso que les he escrito y más que podemos seguir conversando, está sucediendo en el resto de los hospitales de Venezuela. Eso lo da cuenta la encuesta nacional de hospitales, donde nos informa que tenemos médicos en los diferentes centros hospitalarios del país, que los hospitales están terribles, que no hay plantas eléctricas funcionando, a pesar que el ministro diga, no hay los servicios de dietética, la morgue estuvo en los hospitales venezolanos, donde se debe tratar con respeto los cadáveres de los pacientes fallecidos, no funcionan, ahí se pudren los pacientes, porque hay gente que vive en el interior o vive muy lejos, mientras consigue la forma de trasladar a sus pacientes, su cadáver a los lugares donde van a reposar eternamente, no tienen aire acondicionado, las camas están malas. Entonces es una desidia, y esto sucede en todos los hospitales de Venezuela, en todos los pacientes que tienen problemas renales, como ustedes han oído a través de estos años, siguen penando porque las máquinas y las unidades de diálisis a nivel nacional no funcionan de manera adecuada. Entonces, en vez de haber, como el Hospital de Niños, 14 máquinas de diálisis funcionantes, funcionan 7, funcionan 8, no hacen un mantenimiento preventivo. Las unidades de terapia intensiva ya básicamente, y hay menos del 50% de las camas en terapia intensiva, y hay un 10%, tanto adultos como pediátricas, y en el caso del coronavirus a nivel mundial, se ha visto que el 10% de los pacientes adultos mayores, sobre todo, terminan en terapia intensiva. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes si Dios no lo quiera? Tenemos el coronavirus aquí. No es que lo deseemos, como lo dijo un personero de los gobiernos, que la gente quiere que llegue el coronavirus de su toma de gobierno. No, es que el coronavirus va a llegar porque nosotros no somos un ente aislado. Tenemos Colombia, Ecuador, Brasil, República Dominicana, estamos rodeados de coronavirus y va a llegar el coronavirus. Otra cosa, no tenemos los mecanismos necesarios para enfrentar una epidemia de coronavirus, aunque el ministro diga, tuvimos una reunión el lunes pasado, estuvo que eso fue daba tristeza. Nos convocaron a las sociedades médicas como para tomar la foto, pero no hicieron más que darnos unas clases de muy mal gusto, muy mal dadas, no nos permitieron derecho a palabra para que nos explicaran. No es lo mismo que yo te diga, yo tengo equipo para hacer diagnóstico de coronavirus, a que yo le pregunté cuando me pude hablar, necesito saber números, porque a mí no me puede decir tengo, sino necesito saber cuántos equipos hay, cuántos kits para hacer diagnóstico de coronavirus de Venezuela. Así es. Doctor, uno se conmueve como ciudadano y como padre de familia cuando escucha las historias complejas, terribles, de los niños que en servicios como nefrología o cardiología están luchando por la vida en el Hospital JM de los Ríos. Usted nos dice que esa es la situación, ese es el panorama de las unidades de cuidados intensivos pediátricas y hasta de adultos en todo el país. Ahora, le pregunto, por cada niño que logra llegar al Hospital JM de los Ríos y logra constatar el estado desastroso de nuestra red de salud, por cada niño que logra llegar, ¿cuántos quedan en el camino? ¿Existe alguna estimación en ese sentido? ¿Cuántos se quedan muriendo en sus casas, en sus ranchos, en sus pueblos, sin llegar a las capitales de los estados y mucho menos a Caracas?
Sí, lo que te puedo decir en base a eso, porque ese número no lo conocemos, porque está prohibida dar información en los hospitales, inclusive a los médicos que hacen directiva. Pero te puedo decir, en el año 2012, que yo fui director, que teníamos 285 camas, que ya eran insuficientes porque el hospital de niños es de 420 camas. Hoy y veíamos 565, ese año vimos 565,000 pacientes y resolvimos esos 565,000 pacientes en ese año. Hoy día el hospital de niños apenas está atendiendo 70 niños hospitalizados. Más o menos vayan sacando la proporción de la cantidad de niños que quedan sin poder resolver sus problemas de salud cuando llegan al hospital de niños, que ojo, es el hospital de referencia local y nacional. Los pacientes que llegan al hospital de niños ya tienen de los hospitales regionales, el 75% de ellos, porque en esos hospitales por algún motivo no tienen especialidad, están en malas condiciones, no tienen cómo resolverlo y piensan, como ha sido otra tradición, que van a resolverse en el hospital de niños, y apenas tenemos 70 camas de 420 camas que éramos en el año 2000. Los servicios de cardiología cerrados, servicios de consulta de hematología cerrados porque no tienen agua, no tienen aire acondicionado en los quirófanos para hacer diagnóstico, terapia intensiva cerrada, cirugía cardiovascular no funciona hace más de 10 años porque la cerraron con el cuento del cardiológico infantil, pero ni el cardiológico infantil, ni el hospital de niños, ni Fundacardín, ni el hospital de Barquisimeto, que resolvíamos grandes cosas en cardiología. Entonces, y así progresivamente tú vas viendo como en estos días, Chubo, el servicio de endocrinología no podía pasar consulta por la hediondez que había en los baños, y un adjunto bajó a dirección a decir, pero oye, laven los baños para que yo pueda hacer una consulta decente. Le digo, ahí tiene los tubos de agua, limpia usted. Esa fue la respuesta de una directora de un hospital de niños de Los Ríos. Qué desgracia. Qué desgracia. Caramba, doctor, no hay palabras para describir. Terrible panorama, pero como tú bien dices, seguimos luchando, seguimos protestando, y hoy la protesta es para hacer un llamado de atención al gobierno nacional para que por favor voltee su cara hacia la población que está muriendo en Venezuela. Esto es prácticamente un genocidio. Doctor, le agradecemos vivamente sus palabras en esta madrugada del jueves 12 de marzo y nos vemos ahora a partir de las 8:30 de la mañana allí en La Cera, frente al Hospital JM de Los Ríos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Chubo, por el contacto. Era el doctor Uníades Urbina. Repito, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, fue director del Hospital JM de Los Ríos, por eso tiene ese conocimiento directo, de primera mano, de los niveles de destrucción de ese hospital. Lo último que nos dijo a mí realmente me impacta, pues un servicio completo, el servicio de endocrinología, que no pueda atender a la gente porque la hediondez que emana hacía imposible estar en sus áreas, y que cuando se plantea el reclamo, la autoridad del hospital le diga a los médicos, bueno, ahí están 2 tubos de agua, vayan ustedes y limpien los baños. Esa es la respuesta para tratar de mantener a flote una institución. Yo simplemente, para cerrar este segmento, voy a recordar 2 cosas. Una experiencia personal, siendo yo el niño pobre que era, habitante de los Magallanes de Catia, la calle colonial de los Magallanes de Catia. Tuve que, siendo niño, operarme, y gracias a Dios pude operarme de un pólipo nasal en el Hospital JM de Los Ríos. El Hospital JM de Los Ríos, entonces, ese es mi recuerdo de niño, pero es también el recuerdo de mi familia. Eso era como la NASA, ¿tú me entiendes? Eso era absolutamente pulcro y totalmente dotado, y con unos médicos que, teniendo los recursos necesarios, hacían milagros por la niñez venezolana. Eso ocurría en ese periodo histórico que yo llamo la Venezuela democrática y que estos infames llaman la Cuarta República. También tengo que recordar que hace apenas unos días un señor que dice ser presidente de la República mandaba a las mujeres venezolanas a parir, hay que parir, que tengan 6 hijos cada una. Y así tiene el hospital de niños, el hospital para que esos 6 niños por cada mujer vayan a ser atendidos a la hora de un percance de salud. Esos son los niveles de irresponsabilidad, de demagogia brutal
de desprecio por la vida y por la gente, que tienen que ser rechazados por la ciudadanía decente, venga de quien venga, venga de quien venga. La cita entonces está planteada, quien convoca es la Intergremial de Trabajadores de la Salud y, por supuesto, las madres de los niños del Hospital JM de Los Ríos, hoy a las 8:30 en San Bernardino, allí frente al hospital. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El diario La Vanguardia en Barcelona, España, Cataluña, nos dice: más de los casos de contagios en España alcanzan los 220 por el coronavirus. El Telemundo, la cadena Telemundo nos informa: aumenta a 37 los muertos por coronavirus en Estados Unidos. Nuestros colegas del Estímulo, del portal de Estímulo, acá en Venezuela, informa: Trump suspende viajes desde Europa a Estados Unidos por 30 días. La situación ciertamente es compleja. Ayer la Organización Mundial de la Salud anuncia que considera ya al COVID-19, el coronavirus, como una pandemia, es decir, una epidemia de proporciones planetarias. Y en esa declaración el director general de la Organización Mundial de la Salud plantea su preocupación por las omisiones, por la inacción frente a esta amenaza, y hace un señalamiento a los países que, abro comillas, no se están tomando en serio el tema del coronavirus, para que nos ubique en qué significa para nuestra sociedad, para los venezolanos, el hecho de que el coronavirus, de que el COVID-19 haya sido designado como pandemia. Tenemos en línea a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es una médico venezolana, es infectóloga y es vocera también de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Patricia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo escala o cómo debe escalar la preocupación y los preparativos de la sociedad venezolana frente a este nuevo estadio de la amenaza? Hola, buenos días, Chu. Muchas gracias por la oportunidad. Saludo a todos sus radioescuchas. Bueno, mira, realmente la intención de la Organización Mundial de la Salud no es generar caos ni alarma, pero también quiere que no se subestime la situación y que se tome realmente las medidas preventivas que se deben tomar y que se deben poner en práctica en todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud y los que no, pues. Realmente no es la intención generar estrés, pero sí debemos prepararnos, porque lo más importante de esta pandemia de coronavirus es que
el gran impacto que tiene sobre los sistemas de salud. Entonces, ¿qué sucede? El virus tiene la capacidad, pues, de transmitirse de manera efectiva de persona a persona. Es un virus nuevo al que nunca ha estado expuesto el ser humano en el mundo, y en consecuencia no tiene defensas, no tiene inmunidad contra este virus, las va a desarrollar una vez que empiece a estar expuesto al mismo. Y pues obviamente ya tenemos más de 100 países en el mundo, pues en cualquier parte del mundo te vas a exponer y tienes el riesgo de la infección por COVID-19. Entonces, claro, estas son las características principales que debe tener un agente infeccioso para generar una pandemia. Esto, en consecuencia, aumenta el número de casos que pueden ser entre casos leves, moderados a severos, pero de igual manera esto sobrecarga los sistemas de salud, y por eso es que se insiste en la educación y en la transmisión de las medidas preventivas. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo venezolano, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora, en días pasados conversamos con el doctor Julio Castro, colega suyo, infectólogo, quien nos expresaba públicamente la preocupación de que el gobierno, el régimen del señor Maduro Moros, no había llamado a las sociedades científicas médicas, no había llamado a los entes especializados, entre ellos a la Sociedad Venezolana de Infectología. Decía, yo no tengo problema en que designen a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, como integrante o coordinadora de la Comisión para combatir el coronavirus. Quizás hasta sea bueno que le den jerarquía política a esa comisión, pero tiene que haber apoyo y sustento científico, profesional y técnico en ese esfuerzo. Eso nos lo decía hace unos 8 días el doctor Julio Castro. Hace minutos nos dice el doctor Uníades Urbina que se produjo una reunión, sí, el lunes pasado, pero que fue insustancial, fue básicamente informativa. Tuvieron problemas hasta para ejercer el derecho de palabra a los médicos. ¿Cuál es la situación hoy desde la perspectiva de la Sociedad Venezolana de Infectología? ¿Están en efecto el Ministerio de Salud llamando a los recursos humanos que están mejor formados en el país para enfrentar esta amenaza? Bueno, la verdad es que para el momento que Julio Castro hace el comentario era absolutamente cierto. No, pues el Ministerio no había llamado a la Sociedad Venezolana de Infectología, y lo que comenta el doctor Uníades también es absolutamente cierto. Fueron representantes de la Sociedad Venezolana de Infectología de la parte pediátrica, adultos. De hecho, el doctor Julio Castro estuvo ahí. Fue una reunión netamente informativa. Hay algunos detalles que, sobre todo de logística, que no se tomaron en cuenta al momento de diseñar el protocolo, pero pareciera que no es como práctico lo que se está planteando. Pues se evidencia la intención de mantener un control sobre la información con respecto, pues, a COVID-19, y ahorita necesitamos trabajar en equipo, necesitamos lograr hacer el diagnóstico del mayor número de casos, ¿verdad? Y mientras tú puedas disponer de los kits diagnósticos en diferentes lugares que van a ser supervisados por ti, nadie tiene ese miedo ni tiene problema con que eso se haga así, porque pues la autoridad sanitaria del país, el Ministerio de Salud, eso es así. Pero tú necesitas trabajar en equipo y desde el punto de vista técnico para el diagnóstico, de logística también para el diagnóstico, porque como te digo, este es el momento de hacer, y no solamente porque es el momento de hacerlo, porque es una necesidad que hay de que es la fase en la que hay que hacer el diagnóstico del mayor número de casos para poder reforzar en determinadas áreas, según la procedencia de estos casos, las medidas preventivas. Entonces, tú tienes que buscarte tus aliados para trabajar en equipo, y por supuesto las sociedades científicas siempre van a ser tu mejor aliado, porque tienen el conocimiento científico, tienen el conocimiento epidemiológico y de las herramientas que van a ayudar para
para contener y que no se disparen el número de casos, porque eso es el meollo del asunto. El aumento, la transmisión es efectiva persona a persona, y eso hace que se escale en números de manera más o menos rápida, como lo hemos visto desde el 31 de diciembre que se declara la epidemia en Wuhan hasta la actualidad, que ya somos una pandemia. Claro, estamos conversando, repito, con la doctora Patricia Valenzuela. Ella es infectólogo y es vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología. Tiene usted toda la razón, doctora. Hay un severo problema con el tema. Pareciera haber mayor preocupación en el gobierno por el control de la información antes que por el control de la epidemia. De hecho, tenemos una situación con la periodista Milagros Socorro y también con la periodista del Estado de Aragua, Gregoria Díaz. Han sido objeto de presiones simplemente por divulgar información vinculada con la pandemia. Y también tenemos el caso del médico zuliano Freddy Pachano, quien también ha sido objeto de señalamientos por parte del poder por señalar ante la opinión pública situaciones vinculadas con el tema del coronavirus. Ahora bien, yendo a lo sustantivo de lo que usted nos informa, de esas reuniones que se han producido, o de esa reunión que se produjo, mejor dicho, podemos concluir que existen en Venezuela, le pregunto, la cantidad de kits necesarios para hacer la detección del coronavirus. Bueno, los kits diagnósticos están, y de hecho, bueno, están en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. El número exacto de de qué cantidad hay, pues no lo sabemos. Eso sí es un número incierto. Imaginamos que debe ser una buena cantidad, porque esos kits llegan básicamente a través de la Organización Panamericana de la Salud, que ha palpado de manera cercana la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Y pues una de las preocupaciones era, puede llegar, y si llega el COVID-19, pues tenemos que estar preparados por la condición del sistema de salud y de la salud de los venezolanos en la actualidad. Y es lamentable que no podamos tener una información oficial desde el punto de vista de estadísticas, de números, que por ejemplo se transmitía a través del boletín epidemiológico, que era un documento realizado y divulgado por el Ministerio de Salud, que tiene aproximadamente 4 años sin ser publicado, lamentándolo mucho, un documento bien elaborado que servía de orientación a los médicos venezolanos en cualquier parte del país, para tener conciencia de qué estaba pasando, para poder ayudar y tomar las mejores decisiones con respecto a diferentes patologías infecciosas. Así es. Doctora, ¿alguna sugerencia final a la población en relación al tema de lo que se llama la etiqueta respiratoria y aquellas medidas básicas, mínimas, elementales, pero de las más efectivas para hacer prevención ante la amenaza? Es esencial insistir en el lavado de manos con agua y jabón, es entre 90 y 60 minutos. Una recomendación que estamos haciendo es que usted puede cantar la versión corta del cumpleaños feliz y se va a lavar palma, dorso, espacios interdigitales, pulgar y las puntas de los dedos de ambas manos. Es importante hacerlo varias veces al día. Es importante también saber que si no tiene agua, usted puede conseguir su gel antibacterial a base de alcohol, 60% para arriba la concentración preferiblemente, el mismo sistema, pero dura entre 20 y 30 segundos. Insistir en poner en práctica la etiqueta respiratoria, evitar el saludo de besos, el estrechar las manos, si va a estornudar o va a toser, por favor cubrir la nariz y la boca con el pliegue del codo, no con la mano. Si lo va a hacer, lo hace también, si lo hace con pañuelo, usar un pañuelo desechable, lo bota en una basura que tenga tapa y debe lavarse las manos nuevamente.
debemos evitar, no es fácil, pero hay que tener conciencia de hacer el ejercicio, evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, porque esas son las puertas de entrada del virus. Limpiar las superficies inertes de sus escritorios, en el sitio de trabajo, el teclado, la computadora, las mesas ocupantes en su sitio de estudio. Insistir en esto, porque esto es bien importante. Si usted tiene fiebre, tos, debilidad y dolores musculares, quédese en su casa, llame al médico de confianza o al médico de cabecera, coméntenle lo que está pasando. Si el niño está igual, déjenlo en la casa, no lo mande al colegio. Estas son medidas de verdad muy importantes que debemos insistir en poner en práctica. Igualmente, comer los alimentos bien cocinados, lavarse las manos antes, durante y después de la manipulación de los alimentos, tratar de usar agua potable preferiblemente para el consumo y para lavar los alimentos que usted va a preparar. Todo esto es importante, las mascarillas y el tapaboca, que la gente pregunta insistentemente. Si usted no tiene síntomas, no tiene sentido que use el tapaboca o mascarilla. Esto es para el personal de salud que se expone en el momento que llega un caso sospechoso a la emergencia de una institución de salud, o al momento que se hace el diagnóstico y la persona regresa a su domicilio. Entonces debe usar su tapaboca para evitar la transmisión a través de las gotitas en su núcleo familiar. Entonces debemos insistir, es preferible explicar, mira, no es que sea antipático, no es que no quiero saludarte, sino que de verdad debemos ser en eso bien radicales, porque es la manera de poder disminuir la transmisión del virus. Doctora, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 12 de marzo. Muy buenos días, y seguimos muy pendientes de lo que emita la Sociedad Venezolana de Infectología, porque tenemos que promover cultura, conocimiento, información ante los intentos de secuestrar ese instrumento de combate de la sociedad tan valioso como es la información misma. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Chugo. Buen día. Era la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo venezolana, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La doctora Patricia Valenzuela de la Sociedad Venezolana de Infectología nos decía el tema de las mascarillas. Nos decía, mascarillas debe usar aquella persona que ya tiene síntomas para evitar el contagio, y sobre todo debe usarlo el personal de salud. Explico, aclaro, nuestros médicos son la primera línea de defensa de la sociedad frente a esta amenaza que es el COVID-19. Y si nuestros médicos son designados pomposamente del hospital tal, del hospital Centinela, frente a la amenaza del COVID-19, pero no se le dan a esos médicos ni batas, ni guantes, ni mascarillas, ni instrumental con qué trabajar,
entonces prácticamente estamos exponiendo a esa primera línea a que sean los primeros en caer y a dejar en consecuencia a la sociedad venezolana prácticamente inerme ante la amenaza. Por eso tenemos en línea a una doctora a quien conozco, a quien respeto, de quien me consta su lucha por lograr que haya el equipamiento necesario en unidades tan importantes como el Hospital El Algodonal. Recientemente el Hospital El Algodonal fue designado supuestamente centinela frente al coronavirus, y hubo una protesta en el Hospital El Algodonal sobre este tema, y allí estuvo la doctora Marieta Rea, a quien tenemos en línea, jefa del servicio de cirugía de este hospital. Doctora Marieta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Escuchamos en declaraciones que usted diera a NTN 24 que usted le decía al ministro de Salud: usted dice que está todo muy bien. Bueno, venga usted acá a atender el primer caso de coronavirus sin mascarilla y sin guantes. ¿Cuál es la situación en un hospital tan importante como el Algodonal? Le escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, la realidad, sí, hubieron 2 protestas grandes que conllevaron pues a que ayer estuvieron los viceministros en el hospital. Hubo una reunión con nosotros en la dirección, porque lo primero que había fallado era la comunicación. Nos enteramos por otras vías de que el Algodonal era un centro de piloto, pero realmente nadie de las autoridades del ministerio había venido a hablar con nosotros. La primera y horrorosa realidad es la escasez de médicos y enfermeras que tenemos, que se lo dijimos al ministro ayer. No, lo que quedan son muy pocos los especialistas y los residentes de los hospitales, porque, como bien sabemos, pues el éxodo médico por los miserables sueldos es grande, pues ya no hay. De ser el centro que sería arriba la parte de la maternidad, pues tienen que traer personal, porque nosotros no nos damos abasto para atenderlo. En segundo lugar, pues tampoco hay las condiciones, pues, o sea, que no está funcionando radiología. Algo tan importante si estamos hablando de una parte respiratoria. Y en un hospital eminentemente respiratorio, ellos van a colocar unas unidades portátiles de radiología arriba en la maternidad, donde sería que funcionaría el centro piloto. La parte de laboratorio, tampoco tenemos nada, algo tan importante como son los gases arteriales, para trabajar con pacientes respiratorios, las tomas de oxígeno. Bueno, se les fue hablando una por una las problemáticas que tenemos en el hospital, que no es ese solo, son todos. Porque además de eso yo pedía pues que la Comisión de Derechos Humanos, bueno, evaluara la situación de los hospitales, porque no es el mío, son todos. No hay ningún hospital apto para recibir nada, porque estamos en muy, muy malas condiciones. No funciona nada. No tenemos ambulancias. Habría que asignar una ambulancia urgente al Algodonal. Y ellos se comprometieron, porque no ha llegado, a traer lo que necesitamos para la protección, que serían las mascarillas, batas, los desinfectantes para limpiar y para lavarnos las manos. El problema del agua, estos son tantos los problemas que bueno, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, ellos dijeron que era un centro piloto y no había marcha atrás. Estamos conversando con la doctora Marieta Rea. La doctora Marieta Rea es jefa de cirugía del Hospital El Algodonal. El Hospital El Algodonal fue designado centro piloto por el Ministerio de Salud para el combate al coronavirus, y los médicos que quieran, hay que decirlo así, en buena medida son médicos, como lo informaba la doctora Marieta Rea, que prácticamente algunos o varios de ellos ya están jubilados y retornaron para hacer frente a esta situación, porque la mayoría de los médicos más jóvenes han tenido que irse del país ante la situación que están confrontando desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista de seguridad también. Doctora, usted había hecho un llamado
a la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, la doctora Michelle Bachelet, habida cuenta además de su condición de médico pediatra, de colega suya. ¿Han tenido contacto ustedes con los representantes de la doctora Bachelet en el país? Porque afortunadamente ahora hay una misión permanente de la alta comisionada. ¿Ha habido algún nexo, algún contacto? No, no lo he oído, por eso pedía de que ellos hicieran acto de presencia en los hospitales, pues para que vean las condiciones infrahumanas que estamos trabajando, tanto los médicos como los pacientes que son los que a diario batallan para ir a tomar una radiografía, para tener dinero para ir a un laboratorio a hacerse los exámenes, hacerse las tomografías, conseguir un contraste para una tomografía. O sea, todo es un calvario constante tanto del médico como del paciente que tanto sufre. Y yo pienso que es un momento que ellos deberían estar pendientes, pues ya que ese es su trabajo aquí, velar por los derechos humanos, pues tienen que velar por los derechos humanos tanto de los médicos como de los pacientes, o sea, de todo, porque de verdad las condiciones no están dadas y no está entrando medicamentos, no está entrando nada con que protegerlos. Hasta ahora al hospital no ha llegado nada. Ellos ofrecieron ayer de que iban a dotar tanto de productos de limpieza como de productos para protegernos. Y bueno, buscar personal, porque imagínense, ser especialista en neumonología no alcanza. Si tú tienes que estar en cuarentena 14 días cuando tienes un paciente de eso, entonces, ¿cómo se queda el resto? Porque es que no es atender solamente al paciente, también es atender los que tienen hospitalizados en el servicio. Entonces necesitamos médicos con carácter de urgencia. Claro. Doctora, generalmente el caraqueño, el venezolano, habla del hospital El Algodonal como que si fuera una unidad hospitalaria. Tengo entendido que más bien allí hay lo que podríamos denominar una ciudad hospitalaria, la ciudad hospitalaria José Ignacio Baldó, es decir, una concurrencia de varios centros de salud en una misma área física. ¿Cómo están los otros ámbitos de salud allá en El Algodonal? Bueno, todos están en las mismas condiciones. Por ejemplo, el Simón Bolívar, que es la parte que atiende adultos, pues tiene varios servicios cerrados, pues, que los destrozaron para remodelarlo y nunca lo hicieron. Eso quedó así. La unidad de radiología no funciona, los ascensores no funcionan. Eso se lo dijo el ministro ayer, que aquí para subir un paciente a terapia hay que llevarlo cargado entre los familiares, los médicos, los camilleros, porque no hay ascensor. El laboratorio no cuenta con los reactivos solamente para realizar hematología, glicemia, es lo único que se está realizando, porque el resto de los reactivos no los hay. El paciente tiene que salir a hacerse electrolitos, que está bien costoso en los laboratorios, tiene que salir a hacerse los gases arteriales, algo tan vital para los pacientes respiratorios, y tiene el paciente que salir a buscar dónde hacerlo y pagar un dineral que no tiene. Pues. La comida, se habló mucho de la comida, porque los pacientes no reciben proteínas. Ayer dijeron que había llegado, pero la realidad es, y lo más frecuente es que el paciente coma arroz solo, espagueti solo, pasta y una arepa sin nada adentro. Porque ha escaseado mucho la proteína y él lo reconoció. Pues. Entonces, algo tan vital que el paciente coma bien para poderse recuperar, no está ocurriendo. Ahí donde tenemos también pacientes altamente contaminantes, porque son pacientes con tuberculosis, pacientes con problemas pulmonares, pacientes con tumores pulmonares, pacientes con seropositivos, porque está la unidad de infectología, y se atienden a ese paciente y se hospitaliza.
los niños que están en pediatría, que es el segundo hospital. Tampoco tienen pediatras con que evaluar las emergencias, que esa fue otra parte que se habló ayer. Ya lo que quedan son como 4 neumopediatras y casi no entraron este año residentes a los posgrados, tampoco. O sea que... Y la otra parte es que muchos de los especialistas estamos ya en la tercera edad, pues. Y eso es lo que está quedando en los hospitales, pues. Entonces, bueno, la gravedad de la situación que ya no encontramos qué hacer. Bueno, ellos se mostraron, entre paréntesis, optimistas. Esperemos en Dios que cumpla todo lo que dijeron ayer y que sea así, porque no nos queda de otra que esperar y tener esperanza. Así es. Doctora, le agradecemos inmensamente la gentileza de atendernos a esta hora tan temprana. Y bueno, seguiremos muy pendientes de lo que está ocurriendo y sobre todo de lo que pase allá en el Algodonal. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Era la doctora Marieta Rea. Ella es jefa del servicio de cirugía del Hospital El Algodonal. Nos interesaba mucho difundir esta entrevista porque el Hospital El Algodonal acaba de ser designado Hospital Centinela frente a la amenaza del coronavirus, el centro piloto frente a la amenaza del coronavirus. Y resulta que en ese centro piloto no hay los kits para diagnóstico, no hay batas, no hay guantes, no hay mascarillas, no hay agua. O sea, no tienen con qué atender a la población que ya tienen allí, que como nos decía la doctora Marieta Rea, son personas con tuberculosis, con tumores pulmonares, algunos seropositivos, porque allí está también una unidad de infectología. Recuerdo yo que esa unidad de infectología, bueno, una tragedia, unos trabajos que empezaron a hacer mal hace algunos años, generaron dentro de la unidad de infectología una laguna de aguas negras. Entonces imagínense ustedes lo que son pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos enfrentándose a un elemento contaminante de esa gravedad. Pero todo eso se ha visto en el Hospital El Algodonal. Eso generó la protesta de los médicos. En respuesta, ayer acudieron 2 viceministros de salud a reunirse con los médicos del lugar e hicieron una gran cantidad de promesas. Ojalá que cumplan, porque de eso depende la vida, no solamente de los pacientes que lleguen buscando auxilio, sino también la vida de los médicos, que son ya los únicos que nos quedan, personas de la tercera edad, médicos que ya se han jubilado y que regresaron por vocación, por servicio, por humanidad, en virtud de que los médicos más jóvenes han tenido que huir de este país, no solamente por el tema salarial, sino por la persecución de que han sido objeto los médicos venezolanos, el desprecio de que han sido objeto los médicos venezolanos por parte de este régimen. Esa es la situación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Buenos Restaurantes ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurantes, único y especial. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Nos quedan apenas 4 minutos del programa y quiero emplearlos en reiterar el planteamiento que nos hizo la doctora de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela. Tenemos un agudo, un severo déficit de Estado. En vez de tener un Estado que esté en estos momentos protegiendo a la sociedad y dando las instrucciones y los recursos necesarios a nuestra red hospitalaria para enfrentar una amenaza cierta, y subrayo, cierta. Chicos, si hay 37 muertos por coronavirus en Estados Unidos, si tenemos 10 casos en Chile, 12 casos en Argentina, casos en Colombia, casos en Brasil, 5 casos en Costa Rica, si países como Italia están en la situación dramática en la que se encuentran, si el presidente de Portugal está en cuarentena, si el viceministro de Salud de Irán ya está convaleciente por coronavirus, si eso está ocurriendo en el planeta, entonces, ¿cómo es que nos van a decir aquí estos señores? No, aquí en Venezuela no pasa nada, ¿no? Eso es como que si yo dijera, en mi casa nadie le da fiebre nunca. ¿Por qué? Porque no tengo termómetro. Es un tema delicado, es un tema peligroso. Entonces, repito, frente a ese déficit de Estado, tenemos que tener un superávit de ciudadanía. Reglas mínimas, básicas. El lavado de manos, que dure por lo menos 40 segundos. ¿Qué son 40 segundos? Bueno, usted se lava las manos y canta la versión corta del cumpleaños feliz. Esos son 40 segundos. Tiene que lavarse la palma de la mano, el dorso de la mano, los espacios entre los dedos, la punta de los dedos. 40 segundos lavándose las manos con agua y jabón y hacerlo varias veces al día. Limpiar también las superficies de contacto y de trabajo, el mesón, el escritorio, la computadora, el teclado, aquello con lo que usted trabaja frecuentemente. No saludar dando la mano. Hacer una pausa, pues, en nuestra costumbre venezolana de abrazarnos, de dar la mano, de besarnos. Nada de eso, nada de eso. Practicar lo que se llama etiqueta respiratoria. Al toser, si se tose, cubrirnos con el pliegue del codo, no con la mano, sino con el pliegue del codo. Todo eso es muy importante. Hacer un esfuerzo consciente para evitar tocarnos la cara, porque esas son las puertas de entrada del virus. Tú tienes contacto con la mano, con diversas superficies inertes donde puede estar el virus, luego te tocas la cara, te tocas la nariz, te tocas los labios, te tocas la mucosa y, por supuesto, por allí entra. Esas cosas tenemos que convertirlas en nuestra práctica cotidiana, en nuestra rutina diaria. No tenemos que esperar que se produzca aquí una situación de emergencia para tener nosotros ya hábitos que sean nuestra mejor protección ante esta situación. Creo que es muy importante ubicar este tipo de ejercicios que en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario nos pueden ayudar, porque bueno, ya estamos viendo qué está pasando en otros niveles. El gobierno, el régimen designa unos hospitales como centros piloto para atender el coronavirus y resulta que allí, bueno, no es que los médicos no tienen tapabocas, es que no hay médicos. Nos lo decía de manera angustiosa la doctora Marieta Rea, jefa de cirugía del Hospital de Gonal, uno de esos hospitales que ha sido designado centro piloto sin tener con qué trabajar y sin tener con quién hacerlo. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca,
Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Y a las 8:30, frente al Hospital de Niños JM de los Ríos. Muy buenos días. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.